La Alcaldía de Bogotá y el Instituto Digital de las Artes y de Artes da la bienvenida a la 17ª versión del Coloquio Errata. Aprovechamos para anunciarles que en la página de la Revista de Artes Visuales Errata, www.revistaerrata.gov.co, podrán consultar los volúmenes del 0 al 17. Con el ánimo de ampliar los temas tratados en la revista más allá de los enfoques de cada número, Errata organiza coloquios abiertos al público que permiten reunir un grupo de especialistas de diversas procedencias y ofrecer de este modo un espacio de análisis e intercambio de perspectivas alrededor de cada volumen publicado. La revista de Artes Visuales Errata, en su 17ª edición Feminismos, asienta: no estamos haciendo una revista sobre feminismo por un problema que se restrinja a las mujeres en sí, o, en otras palabras, este tema no le interesa solo a la mitad de la población, sino que atañe al conjunto, pues hace parte del proyecto amplio de una revolución. Este es el inicio de una discusión que necesita seguir ampliándose en el país y en el continente. En feminismo se atisba la amplitud de perspectivas y la relevancia para pensar políticamente. El coloquio Errata número 17, No hay doctorado que te salve del patriarcado, le toma la palabra al volumen 17, Feminismos, y resuelto a pensar políticamente se anima a postular un debate sobre la relación entre academia y patriarcado. La sugestiva proclama que da título a este encuentro se toma prestada del epígrafe del artículo elaborado en 2017 por la periodista argentina Nadia Luna para la agencia TSS Tecnología Sur-Sur, en el cual Soledad Cutuli, antropóloga argentina, revela los obstáculos que ha tenido que afrontar a nivel académico por su trabajo sobre la politización de las travestis. Cuestionamientos por parte de docentes y pares e incluso señalamientos en torno a su identidad de género. Se trata de una imagen muy precisa de la forma en la cual suele funcionar la academia. Las maniobras de exclusión de género en algunas ocasiones resultan ininteligibles por su sutileza o por su abrumadora obscenidad. La teoría y la práctica feminista permiten convertir esas violencias cotidianas e indecibles en vectores concretos y por ello susceptibles de ser interceptados y desmontados. Brinda herramientas para verse y actuar. La cotidianidad de la academia, los horarios, la naturaleza de los eventos, los concursos docentes, las posibilidades de ascenso, la estructura de las facultades y programas, las aulas, los pasillos, está poblada de microviolencias de género invisibles pero certeras, naturalizadas a tal punto que de hecho en ocasiones no se trata de casos aislados, sino de un régimen que brinda cierta funcionalidad al aparato. Recientemente en Colombia, así como en Latinoamérica y en el mundo, se han multiplicado las movilizaciones que demandan una universidad sin sexismo. En tal coyuntura política se instala este coloquio, la visibilización de desigualdades de género que reproduce la academia, así como la formulación de tácticas para su intervención. El coloquio se va a desarrollar de la siguiente manera. Las intervenciones de los invitados se van a extender máximo por 20 minutos para luego cerrar con la mesa de debate y con las preguntas del público. Le pedimos al público asistente que escriba sus preguntas en los formatos que les fueron entregados en el momento de verificación de la inscripción. ¿Sí? ¿Todos tienen sus formatos? Ok, entonces pueden ir escribiendo sus preguntas. Nos acompaña el día de hoy Mónica Erazo, Ana Karina Moreno, Ana María Villate y Victoria García, vocera del colectivo argentino Trabajadoras de Ciencia de Universidad. El debate estará moderado por Diana Ojeda. Diana Ojeda es geógrafa feminista y profesora asociada del Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana. Desde hace varios años coordina el grupo de investigación Espacialidades Feministas, que se dedica al estudio de las relaciones entre género, sexualidad y espacio. Uno de los temas centrales del trabajo del grupo es la violencia basada en género y la sexualidad en los espacios universitarios y las distintas maneras en las que podemos construir una academia libre de sexismo. Entonces le doy la palabra a Diana. Gracias por estar acá, Diana. Hola, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy, a Detmar, a Mayra y las demás personas que hicieron posible este coloquio. Creo que el tema no puede ser más relevante hoy en un ambiente en que vemos pues, la educación bajo amenaza y que es un momento crucial, siento yo, para definir qué tipo de educación queremos, ¿cierto? Y si seguimos las demandas de las estudiantes, de los estudiantes, nos damos cuenta de que las demandas por una educación no sexista están cada vez más presentes, ¿cierto? Veíamos hace poco en la marcha estos grandes vallas que decía educación pública, gratuita, de calidad y feminista. Y justamente creo que la conversación de hoy lo que nos va a permitir es preguntarnos qué significa eso, qué significa una academia no sexista cuando la academia, sabemos, es un modelo
profundamente patriarcal, clasista, misógino, racista, transfóbico, ¿no? Miles de cosas. ¿Cómo hacemos entonces justamente para poder potenciar esos espacios de crítica, esos espacios de ruptura en la academia, que además cada vez son más difíciles en una academia neoliberal, donde lo que importa es publicar en inglés, en las revistas? ¿Cómo hacemos para seguir abriendo campo y seguir logrando pues justamente estos espacios no sexistas dentro de una institución que quizás ni siquiera es hackeable ya? No lo sé, justo para eso es la discusión. Estoy pensando, por supuesto, en cómo el pensum muchas veces es sexista, cómo las prácticas mismas son sexistas, pero también en cómo la experiencia de muchos y muchas estudiantes, sobre todo muchas estudiantes, es de acoso, abuso, maltrato e incluso feminicidio dentro de nuestras universidades. Ahí siempre está la pregunta de qué hacemos las universidades, ¿cierto? No solo las directivas, las instituciones, pero todas las personas que conformamos la universidad, y cómo lograr romper con este continuo de la violencia machista, pero también con el gran silencio que hay detrás, y como lo señalan las estudiantes de la Universidad de Antioquia, con la complicidad misma de las instituciones. Por último, quería pues reflexionar un poquito sobre el título, no muy ampliamente, pero el título de nuestro coloquio hoy, No hay doctorado que te salve del patriarcado, es muy poderoso. Me emociona mucho hacer parte de esta conversación, porque creo que también apunta pues a las mentiras de un sistema que se promueve como meritocrático y que el camino es mucho más largo, más difícil, más complicado, como lo sabemos las personas que hacemos parte de él de una manera u otra. Bueno, no voy a demorarme más y le voy a dar paso a nuestras primeras ponentes. Abriremos el coloquio con Mónica Erazo, Ana Karina Moreno y Ana María Villate, quienes presentarán su ponencia en Visita, una lectura dramática de las mujeres en el arte. Mónica Erazo es artista plástica y magistra en estudios culturales, cursó el programa de estudios independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Desde el 2011 ha sido coeditora de la revista Bozal sobre prácticas estéticas feministas en América Latina. Es autora del libro de Morbis Veneris, editado por la editorial Javeriana en el 2016. Ha sido profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad Nacional. Y actualmente es becaria de Colciencias en el doctorado de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Ana Karina Moreno, que está por acá, es artista plástica bogotana, magíster en poéticas visuales en la Universidad de Sao Paulo. Además de su trabajo artístico, cuenta con experiencia en curaduría, investigación, docencia universitaria y desarrollo de proyectos de formación en comunidades. Se interesa por reflexionar en torno a la memoria, el territorio, la ciudadanía y el habitar. Ana María Villate es artista plástica con especialización en estudios culturales. Actualmente cursa la maestría en estudios artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ha participado en diversas exposiciones, tanto con su trabajo individual como en su colectivo Zunga. Su trabajo plástico se ha centrado en temas referentes a los estereotipos de género. Desde el 2013 es docente de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. A ellas las acompaña Joana Villamil, que es artista plástica y diseñadora gráfica de la Jorge Tadeo Lozano y está cursando su maestría en Educación Artística en la Universidad Nacional. Les doy entonces ya la palabra. Aló. La perpetuación de las desigualdades basadas en el género en el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia no puede continuar ocultándose tras el disfraz del mérito. El reciente concurso profesoral 2018, el primero en 12 años, seleccionó para la única plaza disponible en el Departamento de Filosofía a 2 hombres, un ganador y un elegible. En un departamento conformado por 17 profesores y una sola profesora, este resultado no deja de sorprender y de causar indignación en la comunidad académica, a la vez que sigue siendo muy diciente del tipo de estructuras sexistas que aún gobiernan no solo los procesos de contratación, sino incluso los supuestos criterios objetivos de calidad y de mérito. Varias escritoras colombianas abajo firmantes de este manifiesto y teniendo en cuenta al resto de las escritoras del país,
queremos manifestar nuestra indignación porque el campo literario colombiano sigue invisibilizando a las escritoras. El sábado pasado recibimos un comunicado del Ministerio de Cultura de Colombia en el que se anunciaba la delegación que representará al país en París en las actividades del año Colombia-Francia. Para nuestra sorpresa y molestia, encontramos que el 15 de noviembre un gran evento reunirá en la Biblioteca del Arsenal de París a 10 autores colombianos y acto seguido se citan los nombres de 10 hombres. Es intolerable que en Colombia se hagan eventos que no incluyan mujeres. Puedo pensar rápidamente en 3 o 4 curadoras mujeres jóvenes. También que podrían estar invitadas a exponer sus propias miradas al arte conceptual, sobre todo si de arte conceptual latinoamericano se trata. Como dice Yolanda Reyes en su columna acerca de la controversia que se armó por la falta de mujeres escritoras en el evento de la Biblioteca del Arsenal en París. 12 hombres ni una mujer. Notar este tipo de cosas ya debería ser algo automático y sería chévere que los amigos hombres fueran los que señalaran para que nos ahorren a nosotras tenernos que volver un sirirí. Juan Pablo, David Escobar Parra, Juan Peláez, aunque la decisión no dependa de ustedes, sí podrían exigir tranquilamente que en el evento se incluya al menos una mujer. Para la próxima al menos. Pero en ciudades grandes y medianas, la mujer ocupa la dirección de museos y secretarías de cultura, ya sea porque tiene una formación para ello o porque el tema de la cultura se lo han dejado los políticos a las mujeres casi por tradición. Son ellas las que entienden el arte, las que representan una función filantrópica, las que encarnan el papel de cacicas. Si se autoexcluyen de participar en estos debates de esfera pública, será porque quieren guardar un bajo perfil o simplemente escuchan desde la distancia que les confiere el papel que representan. A ver, hay más mujeres gestoras porque los gestores culturales no tienen la posición que pueda tener un curador o un director de museo. Al tener contratos eventuales y permanecer en la sombra, las gestoras suelen ser mujeres. Lo han dicho frente a mí varias veces, que el arte de las mujeres vale menos, porque en cualquier momento les da por casarse o tener hijos. Y la inversión que los galeristas y curadores hacen se va a la basura. Que las mujeres por un lado se enferman mucho y por otro andan muy ocupados con la familia, cargándose responsabilidades y no se enfocan en su carrera. Una amiga me contó que con su expareja lograron armar un festival de arte que lleva más de una década. Como el man siempre fue el que figuró como el director, ahora que se separaron, él se quedó con el proyecto sin mediar con ella y sin darle ningún crédito. La mayoría de artistas colombianas de la segunda mitad del siglo XX han afrontado el arte con entera libertad. El hecho de tratarse de mujeres no ha tenido mayor injerencia en el contenido de su producción. Todo lo contrario, porque yo sí creo que vivimos en un mundo machista y ser escultor y no ser hombre es muy difícil. Para que la gente me tomara en serio, me hice la loca. Recurrí a este truco porque pensaba, a lo mejor esta loca hace cosas interesantes y creo que esto funcionó. Pero si yo una vez recibí el mensaje de Facebook del papá del hijo de una amiga artista en el que me explicaba que ella estaba loca y que entonces no podía responder por su hijo. Nos instaba a mí y a todos sus contactos a denunciarla si sabíamos de su paradero. ¿Y qué se podía esperar de ese parvulado que consume arte social en Colombia? Reducir el acto de Tania a la anécdota,
¿A quién pues le importa si el performance era barato o caro, importante o no? Una mujer hermosamente despistada, que debe ser más hermosa en este momento, riéndose sola en un avión de un mundo que cree en sus prestidigitaciones. Tuvo que lidiar por una semana con este país cacofónico sin perder la compostura. Y es que el verdadero performance no fue la tarea de la alumna desaplicada que luego fue calificada por el maestro Pervert con un 10. Fue la alumna misma con su incomparable porte de princesa colonial, su pelo de Magdalena y su espectacular talento para existir. Esa era la parte del performance que Tania no tenía calculado: verse bella, radiante como Gradiva y ser una mujer hermosa y deseada, porque al final solo la belleza queda, como tiene que ser. Yo tenía 25 años y este profesor 50. En un punto llegó hasta mi casa y me llamaba para decirme que estaba ansioso por verme. Juanita. Yo estaba paralizada. Sentía que todo pasaba en cámara lenta. Me miraba horrible y me tocaba. Mi noción del tiempo se perdió totalmente, hasta que en un punto reaccioné. Lo miré a los ojos y le dije durísimo: no más. Él no me dijo nada. Fue a la puerta, la abrió y yo salí corriendo del salón de secado. Me subí la blusa. Estaba temblando. No sabía qué acababa de pasar. Cogí mis cosas rápido. Las fotos se mancharon. Cuando me volteé ya con mi maleta, Sebastián estaba ahí y me volvió a manosear las piernas como un loco en el cuarto de secado. Le quité las manos y le dije: no más. Un profesor hace insinuaciones y acoso sexual. Pide a las estudiantes se vayan en su carro con motivos de carácter artístico o monitoría para recoger elementos o herramientas de arte y las manosea. De igual forma, fui víctima de sus insinuaciones para acostarme con él a cambio de exposiciones y de viajes. Fue expulsado de la Universidad Javeriana por el mismo motivo. ¡Oh, bella escultora! ¿A qué conquista del arte de Fidias pretendes llegar? ¿A qué alcanzar, niña, diploma de artista, si tienes el arte de hacerte adorar? ¿Será que entre vagos ensueños mecidas ignoras que todo es decepción y quieres del barro que forma la vida tallar la esperanza, tallar la ilusión? ¿Será que tu alma, Virginia Blancura, que ignora que existen tristeza y dolor, ya sienten que quiere tallar su escultura, aquel gran artista que llaman amor? Sé solo que nunca soñó Praxíteles, discípula verte del arte inmortal, y hubiera dejado martillo y cinceles al verte escultora tan bella y real. Revélame, artista, tu genio. Procura con tu inmaculado cincel ilusión tallar mi recuerdo como una escultura sobre el rico mármol de mi corazón. Es necesario tener presente que la tarea por la igualdad sexual es parte integrante de la lucha por la revolución social. No puede asumirse la emancipación femenina como una empresa aislada de la emancipación social, ni tampoco como una tarea exclusiva de las mujeres. Yo sí voy a seguir diciendo lo que considero lógico, sensato y normal aquí en mi muro. Si a alguien le molesta mi normalidad, pues de malas. Me pueden eliminar perfectamente. No tengo problema con eso. Pero yo
si no me voy a dejar amilanar por los extremistas, feministas, progresistas y todas las bobadas que quieran. La homosexualidad, al aflorar abiertamente a la superficie, no ya como una ambigua conducta sexual, sino como un refinamiento, ha ido tomando en el mundo una fuerza sin precedentes que tiende a liquidar con su énfasis en los sectores artísticos toda manifestación de carácter humanístico y nacionalista. La pintura y la escultura, llamadas de vanguardia, están donde están solo por su rotunda desviación sexual de quienes intervienen en su creación, proselitismo y mercado. Para ser más claros, por la influencia de la femineidad, de la mujer y del homosexual en los ambientes culturales. Marina Abramovic se ve radiante con su respiración agitada bajo ese esqueleto. Nikki de Saint-Phael es sublime, una Deneuve del arte contemporáneo disparando a ese lienzo con su rifle calibre 22 de verdad, una belleza de verdad que el arte expropió a Vogue. Andrea Fraser vendiendo su cuerpo cual Ishtar bajada desde el púlpito protestante para nuestro deleite boyer. Y esa Marta Rosler, zurda para más, tan sexy a pesar de su calculado hieratismo de indignación espartana, con su cuchillo de cocina asesino, su delantal de anestesista y que invita a romper su ventana con una flor y una nota amarradas a una piedra, porque como en Eva Hess, detrás de toda artista radical, solo hay una mujer que quiere ser amada. Aún no entienden que las mujeres no venimos al trabajo a que nos digan cómo nos queda de bien la falda o lo lindas que nos vemos. Venimos a trabajar, a discutir ideas sobre la política pública en cultura. Sí, es innegable que las mujeres pueden elevarse en el campo de la pintura, como en el de las letras, al mismo rango que los hombres, pero con una condición: que sus obras adquieran ese carácter de objetividad, de grandeza, de desprendimiento y de vigor que caracteriza los trabajos de los grandes artistas de todos los tiempos. Las artistas plásticas pueden destacarse al precio de desprenderse todo lo mezquino, todo lo anecdótico y demasiado íntimo e individual, que parece a la mayoría de la gente, y con frecuencia a las mujeres, la esencia de la femineidad. Es una lástima ver cómo una gran obra de arte es malograda por la prisa. La carta que vemos arriba sin duda es una bella pieza casi perfecta de ficción, una bonita manera de completar la obra y nos abre la puerta de este debate. Pero siento que se apresuraron, o mejor dicho, que se apresuró, porque Lorena no existe. A Lorena no le crean nada. Lorena es un invento de Víctor el curador, el cuentacuentos, el que escribe textos para exposiciones y prólogos para catálogos, el que ahora se cuela en la exposición, el que no es un nuevo nombre, pero que igual, como ha expuesto poco, bien podría hacerlo. Hace poco un amigo y yo hicimos un ejercicio de compilación de obras para exponer en una galería. El galerista básicamente me ignoraba y solo se dirigía a mi compañero. El mercado está en lo correcto. Las mujeres simplemente no pasan la prueba. Las mujeres no pintan muy bien. Es un hecho. Hay excepciones, por supuesto.
Son numerosos los historiadores que aseguran que la hija del pintor Vázquez y Ceballos actuó como su modelo, discípula y colaboradora. Pero a pesar de la osadía que representaron algunas de esas actividades en la mojigata sociedad colonial, solo en 1963 se volvió a conocer su nombre, Feliciana. Su historia ejemplifica los prejuicios que prevalecieron en el país acerca del arte femenino hasta mediados del siglo XX, puesto que si bien no existe con total certeza sobre las obras de su autoría, porque los trabajos no se firmaban, los historiadores le han adjudicado con frecuencia aquellas pinturas del taller de su padre que no son sobresalientes. En muchos espacios laborales la voz masculina se impone bajo la forma de pretender concluir a su manera, pasando por alto lo argumentado o por la vía de la caricaturización, la infantilización y el ejercicio mismo de la toma de decisiones unilaterales y verticales. Lo primero, no en cuanto solo a notoriedad, sino en cuanto a concepto principal, es el hecho de que esta obra juvenil no está marcada por el sello femenino. Es un arte sin género, determinado como son los buenos productos de la inteligencia. Ni sensiblería femenina, ni rigor ni adustez varoniles, ni fáciles esguinces decorativos de dudosas calidades, ni el disfraz que pretende engañar con muecas prestadas. Cuatro semestres más tarde estaba en Lógica 6. Douglas Niño era el profesor. Durante todo el semestre se negó a pronunciar mi nombre. Como dijo el caballero. Apuntaba cuando yo intervenía y señalaba a Carlos Castillo, quien se sentaba a mi lado. Esta actitud se complementaba con ausencia de contacto visual y gestos de desprecio en el salón de clase. Inversamente proporcional a la solidaridad de los profesores, resultó ser la apuesta de mis compañeros Carlos Castillo y José Tovar, quienes no solo interpelaban a Douglas en clase cuando yo hablaba, sino que pidieron revisar cada uno de los exámenes para asegurarse que habían sido calificados con justicia. Para Carlos y José fue evidente lo que para los ilustres profesores del departamento no. Lo que no se nombra no existe. En seminario de métodos interdisciplinarios, el profesor Yuri Jack Gómez, que con frecuencia menospreciaba mis participaciones en clase, me dijo bruta. No utilizó las 5 letras, utilizó la expresión a lo erazo para referirse a una elaboración conceptual mal realizada y corregir a un compañero. Yo solo le dije al tipo, cuidado, le exijo respeto. Edito mi publicación promocional inicial para hacer eco de la preocupación expresada por muchos y a la ausencia de las miradas de las mujeres en este conversatorio. Fue una falla mía no reconocerlo y expresarlo antes. Por eso David y yo pedimos al Mambo, Museo de Arte Moderno de Bogotá, que replantee el conversatorio. La lista de nombres de mujeres quienes deberían estar en este panel es más que contundente. Solo así será justo participar. Hay mayor presencia de hombres que de mujeres. Decidí invertir esta proporción y por esto en esta versión habrá una presencia de 70% mujeres. Mi interés es darles una voz dominante. En todo lo tengo, todo me falta. Feminista y liberacionista violenta, porque creo que hay una diferencia política y social entre hombres y mujeres. Es que nosotras no podemos hacer lo que queremos con esa tranquilidad.
Muchas gracias. Ahora vamos con nuestra segunda ponente, es Victoria García, vocera del colectivo argentino Trabajadoras de Ciencia y Universidad, con la ponencia Femme à l'ombrelle, tournée vers la gauche. La experiencia de trabajadoras de ciencia y universidad en el contexto de la cuarta ola feminista. Victoria García es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, UBA, docente de Teoría Literaria 3 en la Facultad de Filosofía y Letras y de Literatura Argentina e Hispanoamericana en el Colegio Nacional de Buenos Aires, ambos dependientes de la UBA. Investigadora asistente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Integra el colectivo Trabajadoras de Ciencia y de Universidad. Forma parte de la Asociación de Trabajadores del Estado como delegada de Géneros y Derechos Humanos por la Junta Interna del CONICET. Voy a mover un poquito las sillas porque no me quiero sentar en el lugar del artista patriarcalista. Bueno, buenos días a todos, todas y todes. Es un placer para mí estar aquí. Quiero agradecer en primer lugar al equipo de la revista de Ratas y en particular a Detmar, a Mayra, a Ana María Lozano también por la cálida invitación y la hospitalaria bienvenida aquí en Bogotá. Y quiero agradecer también a mis compañeras del colectivo Trabajadoras de Ciencia y Universidad porque hoy soy su voz. Me gustó mucho el collage de voces que trajeron las compañeras y mi intervención, aunque parezca individual, es un collage de voces también. Un collage de voces de mis compañeras, de quienes aprendo cotidianamente, y creo que ahí hay un primer acto de resistencia en la construcción colectiva frente al individualismo al que quiere reducirnos permanentemente el mundo académico. Bueno, voy a partir de esa imagen que es la tapa del diario Página 12, un diario progresista, podríamos decir, argentino, una tapa del año 1994, que alude a un enfrentamiento verbal entre el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, que es casi innombrable para nosotros y nosotras en la Argentina, porque fue uno de los responsables centrales de la calamidad social y económica que atravesamos durante los años 90. Pero este ministro además protagonizó este enfrentamiento con una socióloga que se llama Susana Torrado, especialista en temas de demografía, y que en el año 94 estaba demostrando con sus trabajos en demografía que los índices de desocupación que en ese momento alcanzaba el país eran mucho mayores que los que estaba publicando el gobierno oficialmente. Entonces, Domingo Cavallo, en un arranque de misoginia, le dijo que se vaya a lavar los platos, ¿no? a esta científica, queriendo de alguna manera reducirla nuevamente al ámbito privado y doméstico y a esas tareas de cuidado que las mujeres tenemos a cargo en esta sociedad patriarcal. Esa segunda etapa, que dice otra vez a lavar los platos, es del mismo diario, es de muchos años después, es del año 2016, hace poco, y tiene que ver con un contexto similar al de los años 90, donde a partir de políticas de ajuste y de restricción presupuestaria, el CONICET estaba y está atravesando una situación muy difícil. El CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en el cual yo trabajo, y bueno, la tapa alude a esto de que a los científicos nos mandan a lavar los platos en vez de a trabajar en nuestros espacios de trabajo. Lo significativo es que, pese a que se trata de un diario progresista, en estas tapas se borra que la que había sido a mandar los platos había sido una mujer, ¿no? Había sido Susana Torrado. Los dichos del ministro de Economía habían tenido un sesgo de género. Y esto, incluso en un diario progresista, aparece borrado y aparece el estereotipo del científico varón, ¿no? Einstein lavando los platos. Quería partir de estas dos imágenes para pensar
por un lado, los estereotipos patriarcales que están vigentes en el mundo académico y por otro lado, un contexto particular en el cual sitúo mi intervención y que tienen mucho que ver con la construcción del feminismo, porque las políticas que atacan derechos adquiridos, de restricción presupuestaria y de ajuste, tienen también un sesgo de género y se cargan sobre todo sobre las mujeres y sobre las disidencias sexuales. Me interesa contextualizar un poco la experiencia de lo que soy parte para que se entienda el sentido político de nuestra experiencia. Y esa experiencia, así como digo que mi voz es un collage de voces de mis compañeras, también es un collage de voces del feminismo en la Argentina y en América Latina y en el mundo. Está atravesado por toda esa construcción que es histórica, que lleva muchos años y que en el último tiempo en la Argentina y en muchos países de América Latina creció notablemente en términos cuantitativos y cualitativos. Quiero mostrar para eso 3 imágenes. Esta primera imagen es del primer paro de mujeres que se realizó en la Argentina el día 19 de octubre del año 2016. Fue un paro que se construyó a partir de la constatación de que las mujeres somos víctimas estructurales de la violencia femicida. En octubre se había llegado a la estadística de que había habido una mujer asesinada por día. Y no solo eso, sino que también una semana antes de este paro de mujeres se había realizado el Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Rosario, en la Argentina. Los Encuentros Nacionales de Mujeres se realizan hace 33 años y son un bastión fundamental de la construcción del movimiento feminista. Y en esa oportunidad, en ese Encuentro de Mujeres en Rosario, que como todos los años había terminado en una masiva movilización, había terminado también en una represión brutal por parte de las autoridades del gobierno. Y acá vuelvo a la idea de que las mujeres somos un blanco central de las políticas conservadoras, de las políticas neoliberales. Y a partir de esa constatación se construye el paro con esta herramienta fundamental de la clase trabajadora que es el paro. Y ahí hay una consigna y una comprensión fundamental que estructura hoy al movimiento feminista en la Argentina y que da sentido a nuestra experiencia, que tiene que ver con la concepción de las trabajadoras, que se reconfigura y se resignifica. Porque en este momento el paro se realizó en una asamblea en la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. La Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular es un espacio gremial que nuclea a los trabajadores y trabajadoras más precarizados, más vulnerados y más excluidos del sistema: cartoneros, vendedores ambulantes, feriantes, trabajadores de programas sociales. Y se realizó una asamblea de Ni Una Menos, que es el movimiento que se construyó en la Argentina a partir del año 2015 para denunciar la violencia femicida en esa confederación. Entonces, en esa unión entre el movimiento feminista y los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, se empieza a construir esta idea de que trabajadoras somos todas. Somos trabajadoras las ocupadas, las desocupadas, las trabajadoras de la economía formal, las trabajadoras de la economía informal o popular, y también las que tomamos a nuestro cargo las tareas de cuidado y domésticas en nuestras casas, porque es ese trabajo no reconocido y no remunerado el que permite el sostén del sistema capitalista y patriarcal. Y por eso el paro, ¿no? Por eso el paro como herramienta de lucha, y la movilización que, como ustedes verán, se realizó bajo la lluvia, con esa persistencia de luchar pese a las inclemencias del tiempo meteorológico e histórico. Por eso el título de mi ponencia aludía a esa pintura de Monet, donde está la mujer bajo la sombrilla o el paraguas, ¿no? Pero en esta imagen de las mujeres bajo sus paraguas está esta idea de tomar el espacio público,
pese a que justamente el espacio público es lo que nos quieren arrebatar históricamente en el sistema patriarcal, y ese arrebato se profundiza en contextos de políticas regresivas, políticas neoliberales. Esta segunda imagen, que es muy parecida, es de este año, del 8 de agosto, es la vigilia que produjimos en oportunidad del debate sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado. Una vigilia que duró muchas horas, desde la mañana hasta que se votó el proyecto de ley, desde la mañana del miércoles hasta la madrugada del jueves, y también estuvimos bajo la lluvia, y también expresamos ahí nuestra perseverancia de copar el espacio público. Traigo esta imagen porque de alguna manera en el proceso reciente del movimiento feminista en la Argentina está este trayecto entre denunciar de una manera muy masiva la violencia femicida a anudar esa violencia femicida, que es la expresión más brutal del patriarcado, a anudarla con el conjunto de violencias y opresiones que padecemos las mujeres, donde la violencia económica, el conjunto de las violencias sociales y los derechos sociales que todavía nos son negados son centrales. Y ahí la demanda por el aborto es central en nuestro país. Esta última imagen de contexto es también muy reciente, es de una movilización que se hizo el 30 de agosto en la Argentina, también bajo la lluvia, fue muy masiva aunque no se vea, una movilización en el contexto de el conflicto universitario, un conflicto que empezó como conflicto salarial por el ataque a los salarios de los docentes universitarios y las docentes universitarias, pero se transformó en el conflicto de los estudiantes y del conjunto del pueblo argentino en defensa de la educación pública, un derecho que hemos conseguido como pueblo y que no se nos puede arrebatar tan fácil. Y traigo esta imagen porque en ese proceso de crecimiento del movimiento feminista hay también un atravesamiento con esa persistencia y esa obstinación luchadora del pueblo argentino que se expresa de una manera muy clara en esta foto, y con el derecho a la educación pública como derecho fundamental. Y a la universidad en particular, ¿no? Porque sin universidad pública y gratuita en la Argentina no existiría la clase media. Es algo muy fundamental en nuestro país. Bueno, y quería llegar a esta imagen, que es una imagen del 8 de marzo de 2017, el momento en que de alguna manera se funda el espacio de trabajadoras de ciencia y universidad. Como verán, también hay paraguas en esa imagen. Me gustaba anudar esos paraguas de la persistencia y la disposición y la obstinación luchadora del pueblo argentino y del movimiento feminista a estos otros paraguas con que representamos el techo de cristal que afecta a las mujeres en la ciencia y en las universidades, y que de alguna manera hacían a ese carácter performativo y creativo de las movilizaciones feministas. Este espacio de trabajadoras de ciencia y universidad tiene su origen primero en una organización, en una experiencia de organización por supervivencia, diría yo, a partir de un caso de acoso que atravesó una de nuestras compañeras en un instituto de investigación, una becaria del CONICET. Y por otro lado, una oportunidad de este 8 de marzo, Día de las Mujeres Trabajadoras, que condensaba justamente en esa figura de la mujer trabajadora y de la trabajadora en general, un conjunto de demandas del movimiento feminista. Una de las primeras campañas que desarrollamos de cara a este 8 de marzo fue la campaña "A las científicas nos andan diciendo". Me voy a olvidar de decir algo, quiero volver primero. La idea de trabajadoras de ciencia y universidad, por un lado, recupera esta idea de que trabajadoras somos todas, que
les comentaba antes, que se fue construyendo en el movimiento feminista argentino en los últimos años, pero también tiene implicancias en nuestro sector y nuestros espacios de trabajo. Porque por un lado tensiona un poco esta idea de comunidad científica, ¿no?, que resulta un poco abstracta y también un poco ingenua, en el sentido de que esa comunidad científica o esa comunidad académica está atravesada por relaciones de poder, ¿no? Y son esas relaciones de poder las que muchas veces habilitan situaciones de patriarcalismo, situaciones de violencia de género. Por eso es que nosotras nos reivindicamos como trabajadoras. Y hay una segunda implicación de esa figura y de esa concepción que tiene que ver con una articulación con los sindicatos, una articulación entre el movimiento feminista y el movimiento sindical que en los días 8 de marzo se realiza de una manera muy concreta y muy masiva, y que resulta de alguna manera ineludible en nuestro contexto, en el contexto argentino. Como quizás sepan, Argentina tiene una de las tasas de sindicalización más altas de América Latina, y el sindicalismo es un espacio fundamental de disputa del movimiento feminista, con todas las complejidades que eso involucra. Bueno, acá una imagen de ese techo de cristal, que de alguna manera la idea es que lo rompemos en forma colectiva, ¿no? O sea, bajo el paraguas del feminismo, ese paraguas complejo y a la vez fuerte que es el feminismo. Les decía que una de las primeras campañas que desarrollamos se llamó A las científicas nos andan diciendo, donde recogimos a partir de experiencias propias y de colegas y compañeras esos micromachismos o microviolencias de género que padecemos cotidianamente en nuestros espacios científicos y universitarios. Por ejemplo, esta, ¿no? Bueno, no voy a leerlas, ustedes las pueden leer por ustedes mismos, pero sí comentar un poco estas expresiones de misoginia, ¿no?, de subestimación hacia las mujeres, o estereotipos de género vinculados a esto de que las mujeres supuestamente no paramos de hablar, pero además no solo no pararíamos de hablar, sino que no diríamos nada interesante en eso que decimos. O la reducción de las mujeres que trabajamos en la ciencia y en la universidad a tareas asistenciales, ¿no?, al rol de la secretaria. O esta mirada un poco acosadora, ¿no?, estos comentarios sobre, por ejemplo, sobre nuestra vestimenta o sobre nuestro aspecto físico, que nosotras como mujeres tenemos que padecer. O esta otra cosa, ¿no?, que alude a las dificultades de compatibilizar la vida profesional con la vida privada y familiar, en un contexto en que es sobre las mujeres que recaen sobre todo las tareas de cuidado y las tareas domésticas. Este espacio de trabajadoras de ciencia y universidad nace sobre todo como un espacio de encuentro, y en ese sentido recupera la experiencia de los encuentros nacionales de mujeres, que es una experiencia democrática en la Argentina, surge justamente en el contexto de la recuperación de la democracia después de la dictadura de los años 70. Y encuentro porque entendemos que es en estos espacios de complicidad femenina y feminista donde estas prácticas micromachistas y microviolentas se ponen de manifiesto, y es allí donde podemos reconocerlas, identificarlas y empezar a desnaturalizarlas. De hecho, una de las cosas que pasaba cuando nos empezamos a juntar es que no resultaba sencillo que nuestras propias compañeras reconocieran algunas prácticas como violencia de género, ¿no? Hacía falta que en la palabra de otra surgiera esa denuncia, esa desnaturalización, para que entonces otra pudiera decir, bueno, sí, a mí también me pasó, bueno, sí, esto es parte no de hechos aislados, como decía Detmar al comienzo, sino parte de toda una estructura patriarcal y violenta. Por eso la idea del encuentro
y por eso también tuvimos discusiones sobre si incorporar a compañeros varones al espacio. Es una discusión que se nos presenta continuamente en distintos espacios de la militancia feminista en la Argentina y que no está cerrada porque bueno, es un proceso dinámico, pero en ese momento decidimos que nos íbamos a dar encuentros propiamente femeninos para hacer posible la emergencia de estas situaciones. Y este encuentro es entre nosotras, nosotras que somos trabajadoras del CONICET y de la UBA, que son respectivamente el organismo científico y la universidad más grandes de la Argentina, pero también con trabajadoras de otros organismos, ahí en y de otros espacios de organización. Esa imagen que es muy linda es de una asamblea de trabajadoras de ciencia y tecnología que se realizó en el Instituto de Tecnología Industrial, que es otro de los organismos científicos de nuestro país, este verano, en el contexto de unos despidos masivos que se implementaron en el INTI, aproximadamente 300 despidos, y ese conflicto dio lugar también a un espacio de encuentro entre mujeres trabajadoras de ciencia y tecnología, y que nos permitió identificar otras problemáticas, ¿no? Por ejemplo, en el CONICET y en la UBA, la población de docentes y de investigadores e investigadoras está feminizada. Esto quiere decir que somos mayormente mujeres, y eso se debe, en buena medida, como voy a decir después, a que los salarios son inferiores que en el sistema privado, ¿no? Donde muchos varones se insertan. En estos organismos vinculados a la tecnología, la realidad es inversa y son organismos muy masculinizados, muy mayoritariamente masculinos, y donde las construcciones feministas también tienen otros desafíos. El INTI, pero también la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Este encuentro, rescato, que nos permitió llegar al 8 de marzo de este año con una columna muy grande en la movilización del 8 de marzo de mujeres trabajadoras de ciencia y tecnología en lucha. Y el encuentro también en los encuentros nacionales de mujeres, ¿no? Que siguen siendo un espacio fundamental donde pasan y se articula el conjunto de los debates del feminismo. Esa es una foto del taller de mujeres, ciencia y tecnología en el taller de este año, donde es posible federalizar los debates en un contexto en Argentina, en un país muy centralista, y seguir reconociéndonos en las problemáticas de otras. Por ejemplo, en este encuentro de mujeres nos enteramos de la realidad del Instituto Balseiro, un instituto de producción tecnológica, atómica, en la ciudad de Bariloche, al sur del país, donde, por ejemplo, en el Instituto de Estudio, hace 3 años que no estudia ninguna mujer. Son todos varones, ¿no? Con lo cual ahí también la construcción del feminismo tiene desafíos muy importantes. Decía que es un espacio de encuentro, pero también un espacio de organización, y eso creo que involucra al menos 3 momentos. Un momento de caracterización o diagnóstico, un momento de construcción de demandas y un momento de interpelación. En relación con la caracterización voy a compartir algunos diagnósticos que venimos construyendo. Por ejemplo, que tiene que ver con las desigualdades de género en el CONICET. Como decía, es un organismo muy feminizado, pero la realidad es que las mujeres accedemos de una manera muy desigual a los puestos jerárquicos de investigación. Entonces somos mayoría entre las becarias y también entre las investigadoras de los escalafones más bajos, pero somos una minoría muy reducida en los escalafones más altos, el escalafón de investigadores superior, donde las mujeres somos solo el 25%. Esta realidad se reproduce también en los puestos de responsabilidad institucional y política. Esa es la foto de los responsables políticos de la política científica en nuestro país, de lo que era el Ministerio de Ciencia, y ahora no lo es más porque lo desjerarquizaron a Secretaría, pero son todos varones. La implicación de esto básicamente es que las mujeres estamos sobre representadas en los puestos más precarizados, es decir, con menos derechos laborales y también con salarios más bajos,
tanto en investigación como en tareas administrativas y muy subrepresentadas en los escalafones superiores. Bueno, la realidad de las universidades nacionales es muy parecida. Si bien somos mayoría las mujeres, estamos muy subrepresentadas en los puestos de titulares y adjuntos, que son los responsables, digamos, de las cátedras en las universidades. Por otro lado, hay desigualdades en lo que hace a las disciplinas científicas, ¿no? Disciplinas científicas muy feminizadas, como son, por ejemplo, las ciencias de la salud, muy asociadas al cuidado, ¿no? A ese estereotipo también femenino, y las mujeres muy representadas en áreas como las ciencias agrarias, pero también la tecnología, ¿no? Esto en relación con lo que decía antes del INTI y la CONEA. Y esto tiene su correlato también en la elección de carreras por parte de mujeres y varones, ¿no? Las mujeres tendemos a elegir carreras universitarias también asociadas al cuidado, como son, por ejemplo, la enfermería, bueno, la medicina, las ciencias de la educación, el trabajo social, ¿sí? Mientras que los varones están más asociados a esas profesiones duras o a las ciencias duras, ¿no? Que también habría que erradicar ese nombre porque es muy patriarcalista la idea de ciencias duras y ciencias blandas. Bueno, y acá esta estadística muestra un poco la enorme mayoría de varones en empresas, dedicados a la investigación en empresas, ¿no? Así como las mujeres somos gran mayoría en los organismos públicos, donde los salarios son más bajos, los varones se insertan mayormente en el sistema privado. Bueno, y el otro aspecto de esta caracterización tiene que ver con la constatación de que efectivamente somos las mujeres las que padecemos de manera sistemática prácticas violentas que nos expulsan de nuestros lugares de trabajo, ¿no? El cuestionamiento de competencias académicas ligadas a la vida personal, los piropos o galanterías con connotación sexual, propuestas sexuales no deseadas, contactos físicos indeseados. Y esto se profundiza cuando hay en juego relaciones de poder y en el marco de relaciones laborales que son muy discrecionales, ¿no? Que no están reguladas, que dan lugar a interpretaciones arbitrarias y discrecionales que habilitan estas prácticas. Bien, un segundo paso a partir de este diagnóstico tiene que ser la construcción de demandas y ahí venimos construyendo algunas reivindicaciones muy fundamentales. Ahí hay algunas, este es un documento que elaboramos este 8 de marzo en conjunto con otras trabajadoras de ciencia y tecnología, ¿no? Un primer eje de reivindicativos son las licencias. Por un lado, lo que tiene que ver con las licencias por saternidad, así con X, saternidad biológica, pero también adopción, porque sabemos de las dificultades de las mujeres para compatibilizar su vida profesional con su vida personal, y ahí las licencias son fundamentales, compartidas, ¿sí? Entre mujeres, varones y entre todas las identidades de género, pero también licencias por violencia de género, que son fundamentales para dar acompañamiento y dar contención en un contexto de prácticas violentas estructurales. También licencias que tienen que ver con la salud reproductiva, ¿no? Licencias vinculadas a, por ejemplo, tratamientos por fertilidad o licencias asociadas a abortos involuntarios, ¿sí? Visto que por el momento no podemos pedir licencias por interrupciones voluntarias del embarazo, dado que por el momento no está legalizada en nuestro país. Un segundo eje son los jardines materno-paternales y los lactarios, ¿sí? Que de alguna manera coadyuvarían a esto de que las mujeres podamos, y los varones, podamos compatibilizar nuestra vida profesional con nuestras vidas personales. Y los lactarios.
Y en tercer lugar, los protocolos de acción en situaciones contra la violencia, de violencia laboral y de género. En los últimos años, a partir de la lucha del movimiento feminista, se empezaron a implementar protocolos en algunas universidades, también en organismos científicos. Sin embargo, cuesta que se implementen. Ahora voy a profundizar un poquito en eso. Decía que un tercer momento es el de interpelación, y ahí la participación en los sindicatos es central, porque son las instancias que tenemos de diálogo y de conflicto con las autoridades, además de las instancias institucionales, pero por ejemplo en el CONICET prácticamente es nula la participación de las y los trabajadores en las instancias institucionales, porque el órgano de gobierno del organismo es un directorio que está cerrado a la participación. Bueno, esa foto es de las cúpulas sindicales en la Argentina. Como verán, son estructuras muy patriarcales, y pese a que existe la ley de cupo femenino en los sindicatos, pero bueno, seguimos dando esa pelea para que las mujeres no solo tengamos participación en los sindicatos, sino también participación en lugares de responsabilidad política, ¿no? Porque muchas veces pasa que las mujeres quedamos reducidas a hablar sobre políticas de género, y los varones son los que tienen a cargo la generación de la política. Y nosotras consideramos que las mujeres, que el feminismo es, en tanto concepción integral, no se reduce a, por ejemplo, pedir licencias por maternidad y paternidad, sino que tiene que ver con luchar contra toda forma de opresión. Y ahí nuestros lugares en roles de responsabilidad política son centrales. Ahí esa foto es del 8 de marzo del año pasado y es una especie de ironía dirigida a las cúpulas sindicales de la Confederación General del Trabajo en nuestro país, porque somos las mujeres las que estamos llevando adelante la vanguardia en las luchas contra el ajuste de nuestro país, y nosotras pusimos fecha de paro y la CGT para ese momento no había puesto fecha de paro. Desde hace más o menos un año, desde el espacio somos parte de la conducción de la Junta Interna de ATE CONICET Capital. ATE es el sindicato que nuclea a trabajadores y trabajadoras del Estado, y nosotras somos parte de la conducción de la Junta Interna de CONICET, y desde allí estamos llevando adelante algunas reivindicaciones. Por un lado, todo lo que tiene que ver con licencias, que estamos discutiendo con las autoridades del CONICET en la línea que comentaba antes, la ampliación de las licencias por maternidad, pero también licencias por violencia de género y por salud reproductiva. Y por otro lado, lo que tiene que ver con los protocolos, porque lo que nos pasa cuando se trata de acompañar situaciones de violencia de género es que los protocolos no funcionan. En el caso del protocolo del CONICET, se supone que estaría a cargo de una comisión interdisciplinaria que recibe las denuncias y que las debería llevar adelante, pero hoy lo que hay de esa comisión interdisciplinaria es apenas una dirección de correo electrónico, de la cual nadie sabe a dónde va a parar ese correo electrónico, nadie sabe cuál es la composición de la comisión interdisciplinaria. La comisión interdisciplinaria no tiene representación gremial y las denuncias quedan en la nada, ¿no? Y muchas veces cuando las situaciones llegan al extremo, se termina actuando de manera como en forma de emergencia, y la solución es trasladar a la trabajadora en cuestión de su lugar de trabajo en vez de que la sanción recaiga sobre el violento. Por último, esa foto con la que cierro es un pañuelazo que organizamos en el Polo Científico para reivindicar nuestro derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, porque una de las constataciones y una de las comprensiones también a las que llegamos como movimiento feminista en la Argentina es que la clandestinización del aborto no hace sino perjudicar a las mujeres trabajadoras, en esa concepción amplia de la que hablaba antes, ¿no? Esa idea de que trabajadoras somos todas, porque son las mujeres que no se pueden pagar un aborto clandestino las que terminan muriendo
por la clandestinización del aborto. Y es por eso que como mujeres trabajadoras nos posicionamos en relación con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y es muy gratificante para mí que hoy estemos varias compañeras del feminismo latinoamericano compartiendo el pañuelo como ícono de la lucha por este derecho, pero también de la lucha del movimiento feminista en la Argentina. Eso es todo, así que abrimos a conversación. Listo. Vale, perfecto. Vamos a ir recogiendo las preguntas, pero voy a arrancar entonces con algunos puntos que amarran las dos fantásticas presentaciones. Muchas gracias. Creo que en ambas está poniéndose muy en cuestión este disfraz del mérito y mostrando que lo que cuenta como profesional, como exitoso, pues es un modelo que además es incompatible con el cuidado, es incompatible con el activismo, es incompatible con un montón de actividades que cada vez tienen menor espacio en este contexto neoliberal de la academia. Una de las cosas que mencionaron de alguna manera ambas presentaciones tiene que ver con estas dinámicas expulsivas de la academia, de la producción del conocimiento, del arte, y es que efectivamente la violencia machista, la violencia basada en género y sexualidad, lo que logra es una fuga de cerebros brutal, ¿cierto? Como que perdemos todos los años montones de científicas, montones de pensadoras, artistas, estudiantes, y lo digo en mi experiencia personal, los últimos 2 años han sido devastadores para mí. He perdido las mejores antropólogas y sociólogas que se han cruzado por mi camino por efectos de abuso, de acoso y en algunos casos de violación. Y creo que a eso deberíamos ponerle mucha más atención. Esta como efectividad que tiene la idea de locas, brujas y putas, que creo que sigue siendo la forma en la que somos insultadas en espacios académicos y en general en el espacio público, como muy bien señalaba Victoria. Y yo quería aquí apuntar como a esta muy corta vida que tenemos las académicas, las artistas, en general quienes hacemos parte de esas trabajadoras de ciencia y universidad, que creo que es muy acertado además pensarnos que esta lucha es contra todas las formas de opresión y que no solo involucra a profesores de planta, a profesoras de planta, sino que tiene que ver con todas las personas que hacen que la universidad funcione. Y me refiero a esa vida muy corta porque somos pedazo de carne y después rápidamente somos la loca del departamento. Entonces, entre eso, lo que alcanza uno a hacer, pues es una carrera contra el reloj brutal. Creo que también vale la pena mencionar, más a propósito de nuestra primera presentación, esa idea de separar los méritos y de separar al maestro, al artista, al gran académico, al gran pensador de su obra, ¿no? Como que su vida íntima, si acosa a estudiantes, eso no tiene nada que ver, es brillante, sigámoslo citando, y tiene todo que ver. Tiene todo que ver porque justamente estas dinámicas de violencia machista involucran apropiación de trabajo sin reconocimiento, como señalaban nuestras compañeras en su primera presentación. Tiene que ver con justamente esta precarización del trabajo para cuerpos feminizados en general, como señalaba Victoria muy directamente. Tiene que ver con la sobreexplotación, sobre todo de las mujeres y demás personas feminizadas en la academia, ¿cierto? Esto que se llama autoexclusión, que no es más que agotamiento, el trabajo pedagógico que es absolutamente agotador y que te lo cobran durísimo, ¿no? El trabajo pedagógico de no me calles, eso no se hace, yo no te voy a traer el café, el trabajo de todo el día, de todos los días. Y creo que esta sobreexplotación, estas 4 jornadas que hacemos las mujeres en estos espacios de producción de conocimiento, pues es algo sobre lo que deberíamos tener siempre el ojo. Yo quería hacerles preguntas, muchas preguntas, tengo montones de preguntas. Quizás una es, si ustedes han visto, quizás al igual que yo lo he visto, como una creciente paranoia, como que el hecho de que hemos alzado la voz, el hecho de que las estudiantes no están dispuestas a quedarse calladas, el hecho de que cada vez somos más personas que estamos dispuestas a decir te escucho, te creo, no me tienes que dar explicaciones, entiendo por lo que estás pasando. Si eso se ha vuelto como, se ha convertido en una paranoia, miedo, el daño al buen nombre, ¿no? Si ustedes lo han visto como en sus propios escenarios de acción y de producción de conocimiento. Porque creo que eso también nos hace preguntarnos por cuál es el camino, ¿no? Eso ya lo hablábamos ahorita que estábamos reunidas, hablamos de todos los frentes de lucha, ¿no? Sabemos que esto tiene que
pasar por una ley contra acoso universitario, tiene que pasar por los protocolos, pero de nuevo los protocolos no sirven para nada, ¿cierto? Algunos no tienen dientes, solo uno en Colombia, el de la Nacional, considera la comunidad universitaria y no las 4 paredes universitarias, entonces si no te violan en el salón es espacio público y es tu problema. Y creo que justamente mi pregunta va hacia eso, ¿no? Como ¿qué escenario, cómo han visto ustedes estos escenarios de confrontación, cómo se están transformando en la actualidad? Entonces quería empezar por esa pregunta. Ay, sí, subamos, ¿cierto? Gracias, sí, creo que ahí estamos. Va a ser en una esquinita. Entonces quería empezar por esa pregunta, si nos pueden contar cómo han visto esos escenarios de lucha, de debate, de confrontación actual. Bueno, yo siento que a veces lo que se hace es cerrar un poco los espacios. En el caso, digamos, de mi lugar de trabajo, la mayoría somos mujeres, las docentes. Sin embargo, quienes movilizan los temas son las estudiantes. Y cuando lo han movilizado no siento que hayamos podido tener una respuesta, ¿sí? O sea, como que de alguna manera, siendo la mayoría mujeres, pues mujer y feminista no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, no es tan fácil, digamos, movilizar eso. Entonces, lo que se logra es más bien como tener el eco de compañeras de otras facultades. En ese caso, pues digamos, la Facultad de Educación Comunitaria pues sería como la que más tiene conciencia de los problemas de género de la universidad. Bueno, no, yo sí siento que está habiendo como una cierta paranoia por parte de los profesores acosadores. Y me parece pues súper interesante. O sea, a pesar, digamos, de que no haya, digamos, de que no funcione a nivel institucional tan claramente, que no necesariamente echan a los profesores, por lo menos en la Nacional hay esta ruta contra el acoso sexual, que es una, pues, creado por el Observatorio de Género, además pues que está como la Escuela de Estudios de Género, que han logrado como transversalizar eso en la universidad. Y sí, a pesar de que eso de todos modos no está perfectamente claro como cuál es el paso a seguir, no, aunque está el protocolo, mejor dicho, está perfectamente claro, pero no se hace. Como que el asunto es que se visibiliza de un modo pues que antes no ocurría. Por ejemplo, el año pasado ocurrió en sociología que muchos estudiantes dijeron: oiga, este profesor me está haciendo esto y a mí también, y llenaron los baños, o se empezaron a escribir en el baño de la facultad, y de ahí empezaron a hacer carteles por todo el edificio de sociología y por todo el sector de ciencias humanas, con lo cual el profesor pidió año sabático. Entonces, digamos que aunque la institucionalidad no esté suficientemente fuerte, las estudiantes sí que lo están y están haciendo, o sea, sí, los cambios están viniendo realmente desde las estudiantes, y me parece que, así como yo decía, un poco como con admiración con esto de las chicas de Argentina son feministas y tienen 10 años, yo creo que en Colombia está empezando a haber un nivel de concientización pues que cuando yo estudiaba era absolutamente impensable. O sea, uno ni siquiera lo conversaba, o sea, y no había un espacio, digamos, de solidarización o de puesta en común, entonces, y los profesores pues saben que eso está pasando, con lo cual ellos además saben muy bien quiénes han sido acosadores y saben que la cosa puede saltar 20 años después, entonces pues están asustados, y yo me imagino que les tocará empezar a modificar pues sus comportamientos. Con respecto a la paranoia, sí, efectivamente creo que hay un poco de paranoia, creo que eso tiene un aspecto positivo, digamos, que tiene que ver con
el efecto disuasivo de las denuncias por violencia de género y por acoso, que hace que algunos acosadores estén más atentos. Lo que pasa es que obviamente no es suficiente, porque desde el feminismo lo que queremos es que cuestionen sus privilegios y que dejen de reproducir prácticas violentas y de desigualdad, pero eso tiene que ver también con la insuficiencia de las herramientas institucionales para dar contención a todo este proceso. Y ahí anudo con la otra pregunta que tiene que ver con la reconfiguración, digamos, de los espacios a partir del crecimiento del feminismo. En la Argentina hay algo que se está dando que es muy significativo, que es que frente a la incapacidad de las instituciones de dar respuesta a estas situaciones y al mismo tiempo un crecimiento muy importante de las denuncias, que obviamente está motivado por la avanzada feminista y la cada vez más creciente desnaturalización de estas prácticas, se empieza a instalar en ciertos espacios la lógica del escrache. El escrache en la Argentina tiene una connotación muy específica porque los escraches fueron medidas que se implementaron en los años 90 desde el movimiento de derechos humanos para repudiar las políticas de impunidad que desde el gobierno se estaban aplicando en ese momento y que tenían que ver básicamente con el genocidio de la dictadura de los años 70. Entonces, la consigna de ese momento, sobre todo de hijos e hijas de desaparecidos por la dictadura militar, era: si no hay justicia, hay escrache a los represores, a los militares represores. Y un poco porque muchas de las feministas argentinas actuales son muy jóvenes, quizás no fueron parte protagonista de esa historia, el escrache vuelve para denunciar, digamos, con nombre y apellido a los acosadores y a los violentos. Lo que pasa es que también es insuficiente, ¿no? Porque sí, escrache público, ¿y después qué? ¿Y después qué pasa? Porque alguna salida, digamos, institucional tiene que haber ante eso, o se le tiene que dar curso de alguna manera, o se separa a las personas del cargo, y el escrache público, digamos, no avanza en esas salidas. Y esto tiene una complejidad particular cuando se trata sobre todo de chicas, ¿no? de menores de edad, que además están en un momento de conformación de su sexualidad, de aprendizaje de todo lo que tiene que ver con la identidad de género, la identidad sexual, y ahí el papel de los adultos es fundamental. Pero bueno, parte de la reconfiguración tiene que ver con esto. Con cómo esa ola feminista no cabe efectivamente en las instituciones y bueno, las salidas frente a eso son a veces inesperadas. Yo también estoy de acuerdo, igual que ustedes, ¿no? Sí genera una paranoia. Pienso que es una paranoia que se para como en la victimización ahora del patriarcado, ¿no? O sea, pobrecitos, ¿no? Hay un señalamiento en demasía, ¿no? Y creo que indudablemente es una tarea de pensarse cómo se reestructura frente a esa ola feminista, ¿no? Cómo hay una tarea y una labor de generar posibilidades dentro de las instituciones y en lo público, ¿no? De un momento, o sea, no es una paranoia, ¿no? Porque esa paranoia tiene consecuencias, ¿no? Generar miedo, represión, silencio, ¿no? Y creo que indudablemente esa es la tarea, ¿no? Como hacer que se abran posibilidades para que esas estructuras se desnaturalicen más que se sigan como perpetuando.
Gracias. Acá tengo varias preguntas de nuestro querido público. Voy a usar el privilegio de moderadora. Hay un comentario que es: gracias por esta lectura dramática tan pertinente, rigurosa y detonante. Ojalá hablaran más de música y danza. Creo que eso es algo que ustedes tienen muy presente, lo conocen también, pero que vale la pena hacernos esta reflexión. Hay una pregunta sobre cómo entonces pensarnos arte sin género. Y yo creo que pues mejor dicho, no puedes ser sin género, ¿cierto? El género es lo primero, está antes de que te paran, ya estás marcado por género. Entonces es más bien cómo nos repensamos lo riguroso, lo valioso, lo exitoso dentro del campo del arte. Les dije, iba a ser privilegio de moderadora. Acá hay un momento pedagógico espectacular. Entonces, un amigo, compañero seguramente, o algún miembro del público, quizás alguna mujer, nos hace un mansplaining, nos quiere explicar algo que nosotros no entendimos que estamos siendo utilizadas para diluir la lucha de clases contra el capitalismo. A ese amigo, quizás amiga, quiero decirle que entendemos perfectamente y que justamente el feminismo es una lucha en contra de todas las formas de opresión y que el hecho de acusarnos de dividir el movimiento es algo que no es la primera vez que nos ocurre y que justamente lo que queremos explicarles lo escribe otra de nuestras maravillosas asistentes el día de hoy. Entonces aquí va la respuesta a nuestro troleo mansplaining del día de hoy. Y es una probablemente mujer, dice: en Colombia tenemos pocos espacios para el trabajo en equipo y en general lo rechazamos, pues nuestra cultura, sobre todo debido al conflicto, yo diría la neoliberalización, hace que esto sea un terreno muy fructífero para el patriarcado. Entonces, este es, por ejemplo, un ejemplo de cómo podemos responder, y es efectivamente en el neoliberalismo, en una cultura que privilegia el individualismo, tal como señalaba Victoria, justamente lo que hay que hacer pues es unirnos y darle campo al trabajo cooperativo. Entonces, pues no hay acá ninguna división, ni dilación, ni intenciones de diluir la lucha de clase. Siguiendo entonces con nuestras preguntas, hay un grupo de preguntas que son muy interesantes, que tienen que ver con cómo hacer en una sociedad tan machista que las mujeres no sean machistas, ¿cierto? Porque nos preguntan, por ejemplo, una mujer que ostenta un cargo de poder no significa que sea feminista, ni siquiera es una aliada de la lucha feminista. Y acá, por ejemplo, nuestra vicepresidenta, y acá hay una pregunta generalizada que habla de cómo entonces podemos actuar frente a las agresiones micromachistas entre las mismas mujeres. Entonces voy a dar una rondita sobre mujeres y feminismo. Bueno, eso es lo que venimos estudiando hace rato y venimos intentando, digamos, tener esa respuesta, ¿sí? Yo pienso que es importante aliarnos, ¿sí? O sea, no hay otro camino. El único camino es poder hablar con la gente cerca para precisamente desnaturalizar las formas, digamos, en las que somos maltratadas cotidianamente, ¿sí? Que casi que son imperceptibles porque claro que hemos sido educadas así, de tal manera que se demora uno, 20 años educándose y el resto de su vida intentando deseducarse, ¿sí? Pues no sé, yo supongo que no, pues las que trabajamos un poco en la docencia intentamos hacer más temprano ese proceso de ayudar a las estudiantes a deseducarse y a los estudiantes también, porque no podemos trabajar solo entre chicas, porque si nos vamos empoderando nosotras y los hombres siguen en la misma posición, pues lo único que tenemos es choque, ¿no? Entonces, pues también hay un trabajo pedagógico muy importante para hacer ahí. Y por último, pues yo creo en la solidaridad entre mujeres, no sé si sororidad así como universal y demás, pero la solidaridad entre mujeres dada por lo más cotidiano, ¿no? Por las amigas, por las colegas, por quienes nos vemos, ¿sí? Y compartimos este lugar de opresión.
Vale. Pues, a ver, y también tratando de pensar en el compañero que está preocupado por la lucha de clases. No, yo pensaba que en este momento, como la situación de América Latina nos enseña justamente que las luchas están unidas, ¿no? Entonces, digamos, aparte de los espacios, pues, micropolíticos, como los espacios, digamos, de lo que contaba Victoria, de, digamos, autoconciencia feminista, contarle a mí me pasó, a mí también, lo de la solidaridad y demás entre mujeres cuando eso es posible. Claro, es que el machismo, digamos, está anclado también muy fuertemente en el sentido común, pues porque todos hemos crecido en una cultura pues patriarcal, ahí hemos sido educados, ahí hemos sido subjetivadas, claramente las mujeres pues también estamos socializadas ahí y pues reproducimos el machismo. Siempre nos toca estar pensando cómo lo hago porque siempre se va a salir, pero digamos más allá de esos espacios micro, yo sí siento que las izquierdas en América Latina han intentado romper el sentido común y justamente las derechas en América Latina están muy cohesionadas alrededor de retornarnos, ¿no? Entonces, digamos que ahí las luchas están completamente unidas. Cuando, no sé, también pensaba, yo ahorita le decía a Victoria que a mí me parecía increíble unas series que yo vi en argentinas en la era Kirchner, que eran unas series feministas, pero además transfeministas dirigidas hacia adolescentes. Esto es una cosa, pues, una apuesta muy brutal por la igualdad, entender pues entonces que la democracia es no solamente repartición, digamos, de las riquezas, sino es repartición de los derechos, pero además es posibilidad de que cada ciudadano, ciudadana o ciudadane se sienta como tal, que no sea pues excluido. Entonces, eso por ese lado. Por el otro lado, entonces tenemos clarísimo aquí al señor Bolsonaro, pues diciendo que no viola a una mujer porque le parece fea, y a los seguidores de Bolsonaro asesinando transexuales en la calle. Entonces, digamos que también, además de eso micro, yo siento que también es importante pues hacer interpelaciones pues mayores, y en este momento, digamos, de politización en Colombia, que este tema de la igualdad sexual y de la igualdad de todos los géneros pues sea parte de la agenda de la izquierda y que eso nos ayude a hacer una distinción, por ejemplo, con las políticas de las familias que nos impone el gobierno de Duque. Entonces, sí, como intentarlo en lo micro, que es lo que más a la mano tenemos, pero no dejar de apuntarle a eso macro, que es de pronto donde podemos hacer cambios, pues, con personas a las que no podemos conversar así como de tú a tú. Sí, coincido, me parece que hoy el feminismo es el dispositivo y el movimiento y la cosmovisión con más capacidad de articular una serie de luchas contra toda forma de opresión. Y porque conecta de una manera muy clara con la vida cotidiana, con la vida personal, con la vida profesional, digamos, desde la cama, la casa y el trabajo. Y creo de hecho que esa concepción reducida del feminismo, que es la que sostiene la, comillas, equidad de género, sin cuestionar el conjunto de estructuras sociales del patriarcado y del capitalismo que permiten su reproducción, es la versión del feminismo que quiere el W20, ¿no? Que quiere el G20, que siempre las derechas van a tratar de incorporar y al mismo tiempo de neutralizar la agenda del feminismo y volverla un adorno, un maquillaje. Eso en la Argentina se está viendo muy claramente últimamente. Y con respecto a las mujeres y sus prácticas machistas, bueno, efectivamente, todos y todas somos parte de esta sociedad patriarcal y somos socializados en ella, y creo de hecho que las mujeres que
muchas mujeres que acceden a puestos de poder en el sistema científico y universitario es a costa de reproducir prácticas patriarcales, ¿no? De subestimar al resto, de no dejar hablar a nadie, con lo cual eso es absolutamente habitual, que nos encontremos con prácticas machistas por parte de mujeres, sobre todo que ejercen los pocos puestos de poder que las mujeres ocupamos en este ámbito, y ahí, bueno, las acciones y las intervenciones necesariamente son las mismas, aunque a veces se topan con obstáculos de las propias instituciones, ¿no? Nosotros y nosotras en particular, acompañamos un caso de violencia laboral ejercido por una directora mujer hacia una becaria. Esta directora tenía prácticas violentas dirigidas en particular a mujeres y no encontramos respuesta en las herramientas institucionales justamente porque se trataba de una mujer. Pero bueno, desde el feminismo se trata de actuar en forma integral. Sí, yo creo que también la invitación es como reconocernos como seres políticos, ¿no? Y que no hay un escenario para eso, sino que son todos, como están nombrándolo, ¿no? Que indudablemente estamos integrando como un contexto, y ese contexto demanda como muchas prioridades y muchas respuestas. Entonces creo que está ahí como una de las labores, y es como reconocernos como agentes políticos en todos los escenarios posibles. También pienso frente a ese machismo en el que, como dice Mónica o como dice Victoria, como que está ahí, que nos integra, pues ahí está como el ejercicio, ¿no? Como tener una desestructurada, un sentido de seguirnos desestructurando, porque pues la tarea es larga, ¿no? Acá nos llegan dos comentarios, uno sobre la importancia de entender la raza como parte de estas luchas interconectadas, de este feminismo interseccional del que hemos estado hablando, que creo que es un punto fundamental, y un comentario que nos dice que esto no solo ocurre en la academia, que es importante saber que las instituciones de investigación aplicada pues tienen mucho de esto. Se menciona, por ejemplo, el Museo Nacional, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la lista la podríamos hacer eterna, y señala que como algunas actividades o algunas habilidades que son vistas como femeninas no son valoradas, como el trabajo en equipo, el cuidado, la escucha versus al liderazgo. Y creo que esto es súper importante y es parte de la lucha, ¿no? Cómo abrimos espacios basados en la ética del cuidado en los lugares donde trabajamos. El siguiente set de preguntas tiene que ver con un montón de ideas muy buenas justamente para avanzar en esta lucha. Entonces, por ejemplo, acá mencionan que qué pensamos de las cuotas, que cómo entendemos pues la importancia de reivindicar esta representación de mujeres y pues otros sujetos dentro de los organismos en los que trabajamos. Acá hay otra idea buenísima que es, bueno, ¿por qué no logramos que haya un enfoque de género en las disciplinas y que el feminismo sea una materia obligatoria desde prekinder hasta doctorado? Estoy contigo, o sea, esa es mi misión en la vida. Ya todas las personas que han visto clase conmigo saben que se puede llamar geopolíticas de la guerra y la paz, y es feminismo, porque efectivamente eso es lo que hay que hacer, y hay que hacerlo desde la barriga. O sea, yo creo que en prekinder ya hemos perdido muchos años. Y acá hay otras ideas sobre, por ejemplo, y nos preguntan qué políticas conocemos en las cuales se da mayor inclusión y mayor notoriedad, voz y espacio a las mujeres. Entonces es como un set de preguntas sobre ideas, como ¿qué hacemos? No sé. No, pues sí, ¿qué hacer? Pues seguir, sí, seguir, y en la medida en que se pueda desde nuestra corta posibilidad de expandir, ¿cierto? Yo creo que finalmente, como lo anotábamos en relación a la primera pregunta, tenemos unas nuevas generaciones que por lo menos están dispuestas, ¿sí? O sea, en mi experiencia personal, para uno, cuando yo tenía 20 años, una feminista era una histérica de 50 años. Entonces, pues ya es como después de que uno
se da palo uno mismo por haber pensado eso alguna vez. Pues es muy reconfortante que las nuevas generaciones no lo vean así, ¿sí? Y que están haciendo el trabajo más rápido y entonces, bueno, pues aprender, digamos, de eso que está pasando con ellos y ellas. Pues nada, seguir trabajando como en red también, ¿no? O sea, no solamente digamos que si uno logró hacer un colectivo acá, entonces trabaja con el colectivo cerrado, ¿no? Hay una cantidad de gente moviéndose y las redes de solidaridad son pues esenciales. Pues sí, no, de acuerdo, como que, digamos, en medio de este panorama tan complejo que tenemos hoy políticamente, de verdad como el movimiento que sí ha logrado un montón de reivindicaciones es el movimiento feminista. Entonces, pues lo primero, digo yo, que hacer es que no nos echen para atrás, que siento yo que es lo que se está intentando hacer, o sea, hacer toda la, digamos, la resistencia posible. Ahí sí es resistencia porque es como es algo que ya lo tenemos, o sea, lo que dice Ana María, la gente, las generaciones jóvenes tienen una apertura mucho más grande a estos asuntos, entonces, pues por mantener eso. Y sí, pues ir avanzando todo lo que se pueda. Pero de nuevo es que ahí hay unas cosas en donde sí necesitamos políticas públicas que sean realmente transformadoras, como por ejemplo lo de las cartillas, esa idea de las cartillas que era un poco eso que ustedes por ahí planteaban de educación preescolar feminista, pues era, o sea, eso es fundamental y además porque claro, entonces a eso le llega, digamos, a todos los colegios, no solamente a los colegios donde de casualidad hay una profe feminista, sino entonces intentar pues esas políticas como más abarcadoras, medios de comunicación, estos espacios en donde se le pueda llegar a la gente a la que no es tan fácil llegarle. Por el otro lado, la pregunta de las cuotas me parece una pregunta súper interesante y digamos que yo he cambiado de postura ahí alrededor de eso, porque como que es un arma también de doble filo, ¿no? Esto de las cuotas como que tiene el asunto de algún modo de mantener a cada quien como en su identidad, entonces como accede a la cuota porque es negro, porque es, aquí en realidad son cuotas minoritarias por raza generalmente, que entonces, claro, yo antes pensaba esto de, entonces son políticas muy identitarias y tienen como ese problema, pero pues visto como la inequidad que hay en este país y aquí sí realmente, digamos, para el acceso a la universidad a mí sí me parece que ahí es un problema que tiene más que ver con raza y con clase que con género. Para el acceso a la universidad, luego carrera universitaria es otra cosa, pero el acceso a la universidad, pues en este país raza y clase que están muy unidas, mejor dicho, lo que necesitamos es universidad pública y gratuita, como después pensamos en cómo hacer que la universidad sea feminista o qué sé yo, pero aquí en realidad el problema es que la gente que tiene plata va a la universidad y la gente que no tiene plata no va a la universidad, entonces digamos que pensándolo desde el feminismo, que como dice Victoria, no es una cosa que solamente tiene que ver con género, pues aquí es eso realmente como lo que más necesitamos, entonces nada, pues movimiento feminista de la mano con el movimiento estudiantil, hacer todo lo posible pues para que esto haya, porque sí, de verdad que sin universidad pública pues no vamos a, mejor dicho, si quedan 3 universidades feministas y lo más de chéveres, con unos programas increíbles, pero entran 3 pelagatos, pues ahí estamos, exacto, y entonces ahí vamos a pensar en el género, ahí se vuelve una cosa muy complicada, entonces, si leyes de cuotas, porque toca en este momento, porque no hay suficientes cupos, pero lo ideal es como, pues que la universidad sea como su nombre lo dice, universal. Con respecto a la cuota que nosotros diríamos cupo femenino, se estuvo discutiendo bastante, sobre todo en los encuentros nacionales de mujeres en Argentina, y se veía con buenos ojos, digamos, pero con 2 dificultades básicas.
Una es que en algunas disciplinas la política del cupo no es suficiente porque las mujeres y las personas feminizadas en general ni siquiera acceden a ciertos espacios de formación universitaria que permitirían una inserción profesional en esos espacios. Digo, por ejemplo, carreras de informática, carreras de física, bueno, todas esas ciencias duras. Y la otra dificultad es que en un contexto de ajuste generalizado no hay cupo que valga, porque no hay lugar para nadie, para ingresar, para promocionar, para acceder a mejores condiciones de trabajo. En relación con los espacios educativos, sí, creo que no solo que feminismo tendría que ser una materia obligatoria en todos los espacios, sino que la idea sería transversalizar, ¿no?, la perspectiva feminista y que no quede acotada a porque de nuevo sería como concebir el feminismo como de manera sesgada y la apuesta del feminismo es transformarlo todo. En la Argentina una de las disputas centrales que venimos teniendo en ese sentido es la educación sexual integral, que si bien hay una ley que tiene sus puntos positivos y también sus falencias, pero que es un avance importante, en muchos espacios no se implementa y además las universidades, con el argumento de la autonomía universitaria, pueden no aplicarla. Y ahora tenemos además la reacción de los sectores antiderechos frente a esto que denominan ideología de género, que es muy significativo porque en el contexto del debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo sostuvieron que no había que legalizar el aborto sino implementar educación sexual, y ahora que se está volviendo a discutir la educación sexual integral están saliendo a decir con mis hijos no te metas, no a la ideología de género en los colegios. Y ahí más en general coincido, creo que un desafío fundamental del feminismo en este momento es no retroceder frente a la reacción misógina, conservadora, fascista que estamos viendo en América Latina, ¿no? Y que es muy peligrosa desde muchos puntos de vista. Bueno, pues en ese contexto, como creo que acá en Colombia también hay que pensarlo, ¿no? Con ese proyecto de familia que hay, y que indudablemente me sumo a esa preocupación por la educación, ¿no?, donde indudablemente está nuestra necesidad de seguir alzando las voces, de nuevo en cualquier escenario, ¿no?, que es ahí donde se construye como los cambios y se generan las movilizaciones. Indudablemente, como Ana, pienso que es desde el pensamiento creativo que se hace esto, desde una colectividad, pero también desde nuestro ejercicio individual. Hay una urgencia, ¿no? Yo creo que esto sí lo grita nuestro contexto, ¿no? Y es una urgencia de tener como esa como sensibilidad y esa conexión con lo que está pasando, que es absolutamente grave, ¿no? Donde hay en este momento exterminios, donde efectivamente hay genocidios, donde siguen existiendo violaciones a los derechos humanos, violaciones de todo tipo, y creo que es un momento en que indudablemente desde el feminismo y desde nuestra conciencia se puede generar como unión y como resistencia, que es como un poco absurdo pensar en resistencia, pero desde ese ángulo, pero hay que seguirlo pensando desde ahí, y es como nosotros generamos también como desde esas conciencias y esos múltiples plataformas y esas múltiples dimensiones, un trabajo aliado para que indudablemente se sigan construyendo y se sigan desestructurando y nos sigamos movilizando en esta urgencia económica, humanitaria y demás.
Yo quería hacer un comentario sobre las cuotas y después en lo que yo trabajo, que es sobre todo, bueno, en muchos ámbitos, pero digamos sobre todo en la universidad, mis cursos usualmente son evaluados como demasiado feministas o demasiado anticapitalistas o demasiado izquierdistas, y es realmente eso, en una realidad tan fascista, tan machista, tan racista, tan transfóbica, pues esto es apenas balance a mi modo de ver, ¿cierto? Si todos los días tenemos el tiempo, el espectáculo, no sé, en general, no deberíamos decir nombres, pero si tenemos una versión de la realidad, pues yo creo que mi tarea es entonces mostrar la otra, ¿cierto? Para mí esa es la definición de balance, y en ese sentido yo tengo una cuota, y es que en los programas de los cursos leemos a un hombre cis blanco hetero, uno, suficiente. Del resto siempre encuentro un hombre trans, un hombre no blanco, mujeres, montones de mujeres cis, trans, indígenas, campesinas, que podemos leer y que ya lo dijeron mejor, lo dijeron parecido. Entonces realmente para mí esa es como el ideal de las cuotas, era solo un comentario. Tenemos una última pregunta que creo que es fundamental, y es cómo enfrentar las victimizaciones, yo añadiría las revictimizaciones de las personas en general, los estudiantes, sobre todo las estudiantes que se atreven a hablar y que se atreven a señalar, a denunciar, a hacer reportes de este tipo de violencia. La persona que pregunta nos dice, sobre todo en los medios de comunicación, vemos cómo las personas que se atreven a denunciar pues son víctimas de señalamiento. Tal vez me voy a tomar el atrevimiento de responder la pregunta, porque en mi experiencia en los últimos años he acompañado a muchas personas, sobre todo estudiantes, no solo estudiantes, conozco además también otras amigas que han acompañado a personal del aseo, personal de la vigilancia, a profesoras, en sus denuncias, ¿cierto? En decir esto me pasó. Yo creo que la revictimización es la norma, es súper doloroso. ¿Qué hacemos? Trabajamos de la mano de colectivos estudiantiles, son maravillosas, gracias Polifonía, Blanca Villamil, No es Normal, sin ustedes no haríamos nada, Rosario sin Bragas. Los colectivos estudiantiles están haciendo cosas increíbles para el acompañamiento, que son súper importantes y que son muy cuidadosas en el sentido de que lo que más prima es el cuidado de la persona que ha sido violentada. Entonces también es interesante como con la paranoia nos dicen quieren echar a todos los profesores, los quieren meter todas a la cárcel. No, somos abolicionistas, no creemos en las cárceles. Lo que no queremos es que siga habiendo impunidad, no queremos que siga habiendo silencio, ¿cierto? Pero el énfasis está en esa persona, en lo que esa persona quiere, en lo que esa persona necesita en ese momento. Casi siempre es atención médica, atención psicológica, atención jurídica, acompañamiento. Y frente a la pregunta de qué podemos hacer, pues unas redes gigantes de cuidado. ¿Qué hacemos? Manejamos estricta confidencialidad. Por supuesto, no preguntamos como en el formulario de la fiscalía qué llevabas puesto, ¿cierto? Partimos de te creo, no me tienes que explicar, no me tienes que volver a contar. Sé por lo que pasaste y vamos a hacer algo para que estés mejor. Y hacemos cosas dependiendo también de cada caso. Por ejemplo, en algunos casos donde son personas, estudiantes que están bajo amenaza de sus compañeros, casi siempre son sus compañeros o excompañeros sexuales, hacemos, por ejemplo, redes en las cuales hay una estudiante que te espera a la salida del salón, otra que te acompaña a ir al baño, otra que entonces cambia y te recoge y te lleva hasta el bus. Si necesitas que te acompañemos hasta tu casa, lo hacemos, nos turnamos para que tampoco pues, pueda ser identificado que tú hayas pedido ayuda. Y un poco les pongo estos ejemplos para recordar que siempre es importante recordar que si cualquier persona está atravesando por una situación así, no está sola, que la transfobia, la homofobia, la misoginia, la violencia basada en género, el abuso, las amenazas, no son normales y no las vamos a permitir en los espacios universitarios que también son nuestros. Como les decía, la universidad pues soy yo. Así a veces no estemos de acuerdo, así a veces ellos no quieran, a veces así yo no quiera. Entonces vamos justamente a construir espacios donde esto sea inaceptable y lo estamos haciendo. Bueno, yo creo que esa respuesta de Diana estuvo súper completa, muy completa. Ya, sí, esa respuesta estuvo súper completa. Digamos que aparte
pues es el llamado, digamos, a la solidaridad y a la creación de esas redes. Ese es, digamos, un ejemplo de cómo la solidaridad de alguna manera pues es el camino, y no pues en todos los casos, no solamente en los casos de abuso, acoso, maltrato, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estudiar un poquito también, digamos, pues las cuestiones legales, saber un mínimo de qué derechos tenemos, pues es esencial también para podernos defender. Coincido con que la respuesta fue muy completa. No, me parece que la lógica de la que hablaba Diana es una lógica de lo colectivo y de la solidaridad frente a la lógica individual, y una lógica del cuidado frente a la lógica de la cosificación y de la reducción de estas situaciones a, de nuevo, casos aislados, casos que pueden ser espectacularizados, digamos, y vendidos. Eso pasa mucho en los medios de comunicación. Y en ese sentido es una lógica política, ¿no? La de llevar adelante estas denuncias. Yo, más que una respuesta, quiero hacer énfasis en la pregunta, y es que sí hay casos de revictimización, o sea, sí existen, y sí estas mujeres requieren, ¿no?, como un apoyo, porque se da. Y si estamos en la tarea de la desnaturalización, es como ojo, ¿no? Si lo estamos hablando es porque es importante mencionarlo, porque está en una fibra profunda en la sociedad. O sea, el que habla lleva que perder, ¿no? La invitación, más allá de una respuesta, sería ¿cómo hacemos para que la revictimización no sea naturalizada o no sea un ejercicio, una cosa que ya está, ¿no? El ejercicio es cómo desmontarla de estas fibras que empiezan a estar integrando nuestra sociedad, ¿no? Quizás ahí hacer publicidad, y es que acuérdense que con la sentencia Mónica Godoy, las personas que acompañan a personas que denuncian o reportan casos de violencia basada en género tienen la categoría de defensoras de derechos humanos. Entonces, para decir que es eso, que no estamos solas, que somos muchas, que somos muchos, por supuesto, que somos muchas, obviamente, y que efectivamente, pues yo siento que lo que estamos haciendo es que cada vez sea más difícil que los acosadores, los abusadores, los maltratadores se salgan con la suya, y lo vamos a seguir haciendo. Hasta ahí nuestras preguntas. Detmar, ¿qué dices? ¿Cerramos ahí? Vale, estuvo bueno. Muchísimas gracias.